Konnichiwa, Koike des. Hoy les vengo a hablar de un anime que está nuevecito, recién terminado, apenas terminó el día viernes. Bueno, no sé si era viernes en Japón o en México, pero el viernes terminó. Y que, como ya vieron en el título, lleva por nombre Mashiro no Oto o Those Snow White Notes, que fue el título que le pusieron en inglés y con el cual lo puedes encontrar en Crunchyroll. Contó con 12 capítulos de más o menos 25 minutos cada uno y está inspirado en el manga homónimo escrito e ilustrado por Marimo Rogawa. Y lo que destaca principalmente esta historia es que se enfoca en la música, pero no en cualquier música, sino que toma el shamisen, que es una guitarra japonesa de solamente 3 cuerdas, como instrumento principal y como eje conductor de la historia. Así que si quieres saber más, quédate porque comenzamos. El protagonista de esta historia se llama Setsu Sawamura y es un chico que junto a su hermano mayor quedan al cuidado de su abuelo, el cual era un músico de shamisen muy reconocido. Sin embargo, esta historia inicia tras la muerte de su abuelo y precisamente Setsu se siente vacío y sin rumbo, ya que a pesar de que tiene muchísimo talento, su abuelo le prohíbe tocar hasta que encuentre su propio sonido. Para encontrarlo, este chico decide abandonar su pueblo natal e ir a una ciudad grande como Tokio, y justamente allí se da cuenta que tanto las personas como el bullicio no eran lo que él pensaba, y debido a su inexperiencia e ingenuidad, termina metiéndose en líos de donde es salvado por una chica. Tras un par de acontecimientos bastante random, es salvado, o más bien secuestrado porque hubo gas lacrimógeno y la SWAT de por medio, por su madre, quien es una empresaria muy conocida por una marca de cosméticos, y ella le consigue un departamento donde vivir y donde pueda practicar, pero también lo inscribe a la preparatoria ya que quiere que termine sus estudios, pero a la par que continúe con su pasión, que es precisamente tocar el shamisen. Tras varios sucesos, Setsu termina en el recién fundado club de shamisen de su preparatoria, donde dicho sea de paso nadie más que él sabe tocar, y por azares del destino se les ocurre ir a una competencia donde precisamente Setsu no solamente tendrá que demostrar su talento con personas que sí se dedican profesionalmente a tocar este instrumento, sino que tendrá que encontrar su propio sonido. Ahora que ya sabes más o menos de qué trata la historia, vámonos a lo bueno y lo malo para después darte mi opinión. La primera palomita, y que quizás nos resultaría muy obvia siendo un anime de música, es precisamente la música, porque la verdad sería muy triste que un anime que se enfoca en esto hubiera tenido una música descuidada. Creo que el acierto radica en que es música tradicional japonesa y al menos en Occidente esto es un sonido muy atractivo para nosotros. Y es precisamente este sonido lo que hace que te enganches con la historia. Creo que aunque no seas muy conocedor de música, las piezas que componen la historia, tanto opening como ending, como música incidental que tocan los personajes, hacen que te enamores de la historia. Además de que sí logras reconocer las diferencias entre las distintas versiones, a pesar de que es la misma canción a veces, sí logras percatarte de la personalidad que imprime cada personaje a la pieza que está tocando. También se me hizo curioso que así como en algunos animes de comida, precisamente los platillos provocan una reacción exagerada en quien los come, aquí la música provoca una reacción en quienes la escuchan, más precisamente en el jurado a la hora de que están en la competencia, pero estas reacciones no son exageradas o a modo de broma, sino que más bien evocan recuerdos y emociones, lo cual da pie a pequeños fragmentos de la vida de estos personajes que muchas veces son incidentales. La siguiente palomita es el color. Utiliza tonos más bien fríos porque por lo general casi todos los temas hablan sobre la nieve o sobre días lluviosos o sobre días tristes durante la Segunda Guerra Mundial. Este no es un anime de época, pero juegan un poquito con esta nostalgia. Pero no solamente utiliza estos tonos más bien fríos, también llega a utilizar tonalidades cálidas, pero las hace como con un ligero desenfoque. Creo que es para darle una especie de aire clásico a la historia, de darnos a entender
entender que a pesar de que está situada en el presente, sí trata sobre lo tradicional y un poco del pasado de Japón. Pasando a los tachecitos, sin lugar a dudas tenemos el ritmo. No porque este sea del todo malo o rompa la continuidad de la historia, pero a mi parecer o a mi gusto sí se siente algo dispar. En el primer capítulo todos los acontecimientos suceden muy rápido, uno detrás de otro. Vemos a Setsu que abandona su hogar y llega a Tokio, se maravilla por todas las luces, todas las personas y de buenas a primeras se ve acogido por una estrella porno. Después lo vemos poner en su lugar al novio tóxico de esta tipa para al final del capítulo que llegue el equipo SWAT con gas lacrimógeno a salvarlo o secuestrarlo, como digo yo. Y en los siguientes capítulos todo se relaja. La historia se centra más en el descubrimiento de quién es, para quiénes quiere tocar, qué tipo de música quiere tocar, más en cuanto al descubrimiento personal o situaciones más propias de un chico de preparatoria. Esto no es del todo malo, pero sí siento que fue muy dispar el primer capítulo y los que siguen que vuelven a ser lentos y justamente al final como que vuelven a tratar de acelerar ese ritmo tratando de meter más situaciones de las que deberían en un solo capítulo. El siguiente tachecito es para los personajes. No estoy hablando de Setsu. Setsu me parece en realidad un protagonista bastante acorde a la historia y que refleja todo el desarrollo que va a tener la misma. Precisamente porque es un chico que de repente pareciera ensimismado, como sin sentimientos, que puede esto justificarse por su pasado, por la muerte de su abuelo, pero que al final vemos cómo se va poco a poco entintando de vida a través de que va descubriendo su propio sonido o incluso lo vemos cambiar completamente cuando toca el shimetsu. Es como si a través de su música él te mostrara su verdadero yo, pero considero que el resto de personajes que lo acompañan en su aventura no tienen esta chispa y parecieran más de relleno o como un pretexto para que él logre entrar a este concurso. Si bien cada uno de ellos llegan a tener por allí algún diálogo cómico o tienen su momento, lo cierto es que más bien parecen un ornamento de fondo a que aporten de verdad algo significativo a la trama. Igualmente sus rivales no los siento personajes bien desarrollados o como que te dé curiosidad el saber algo más sobre ellos. No es hasta que tocan su instrumento cuando se llenan un poco de vida y mínimo generas un poco de curiosidad hacia por qué quieren ganar, cuáles son sus motivaciones, así como sí lo tiene Setsu, que desde un principio te plantean que ni siquiera él tiene muy claro cuál es su motivación para seguir tocando. Mashiro no Oto recibe 3 Koike estrellas porque a pesar de que no es el anime de la temporada y su historia tampoco destaca del resto, creo que logra hacerlo muy bien con lo que tiene. Creo que la historia es por demás sencilla, pero siempre está enfocada a este concurso o a encontrar el verdadero sonido de Setsu. Desde un principio te plantean que esta va a ser la línea que va a seguir toda la serie y lo logran, salvo el primer capítulo que pasa de todo. Y pese a sus bajones de ritmo y de que los personajes de repente luzcan descuidados, sí logra entretenerte y hacer que te quedes hasta el torneo final. Creo que esta parte tampoco es nada sorpresiva, se parece mucho a otras historias donde el chico tiene un talento y tiene que enfrentarse con más. Pero lo que sí destaca a esta historia sin duda es la música, es el uso del shimetsu y creo que hace que el anime cumpla su propósito de entretener. La verdad es que no es un anime tedioso, no se te hace aburrido. Yo lo terminé en un día porque pues solamente son 12 capítulos y a pesar de que el final no tiene ese gancho que hace que quieras darle el siguiente capítulo inmediatamente, sí te deja esta punzadita de qué va a pasar y hace que continúes viendo los demás capítulos. Todavía se guarda algunas sorpresas para la recta final. Justamente es un final que al menos yo no me esperaba y que aún no decido si me gustó o no. Sobre todo por la cuestión de que otra vez ocurren demasiadas cosas en los últimos 5 minutos. Y esto a mi gusto quizás le baja todavía un poquito de más puntos porque hace que se sienta que no supieron dónde meter esta información o cómo desarrollarlo y ¡pam! Te lo avientan cuando ya se está por terminar el anime. Creo que si esto es un gancho para que te quedes esperando una segunda temporada, pues sí lo logran porque ahora quiero saber qué ocurrió. Pero como recurso sí hace que la historia se sienta un poco descuidada
porque son cosas que hubieran podido desarrollar un poco antes y no soltarte toda la información en los últimos minutos. Y bueno, esto es todo por hoy. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte y darle like a la campanita para que te avise cada cuando subo video. Yo soy Koike, ¡Matane!